Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una sevillana rociera de Pareja Obregón, uno de los mejores compositores que ha dado Sevilla, y estas son Historias de una amapola. La historia de una amapola que se escapó de los trigos. Las introduzco como él, con una fantasía sobre la salve rociera que él mismo compuso y que podéis encontrar completa en mi canal. Solo que él componía con su piano y yo lo arreglo y adapto para guitarra. Y hago 3 letras de sevillanas en esta, porque como ya se aprecia en las sevillanas del siglo XVIII, las que Lorca recopiló, ¡Vivan los sevillanos y sevillanas! y solían hacer 3 antiguamente. Y es que las sevillanas están muy emparentadas con las jotas, y con las seguidillas manchegas del norte de España. Comparten muchos rasgos en sus coreografías. Y aunque dicen que las seguidillas manchegas eran alrededor de 12, están las seguidillas alosneras, que se hacían de 3 en 3. Como ya apuntaba Manuel Garrido, y en esta letra popular, en Sevilla bailan 4 y en Alosno bailan 3. Primera, segunda y tercera, para algunos ya está bien. Toda la noche yo estoy bailando con caidilla, quiere que baile ligero. Y yo ni soy de Sevilla, ni este tío es alosnero. A los de Sevilla se les decía que bailaban a lo bolero, en ese estilo de la escuela bolera, porque hacían más virguería, algo de más saltos, más poses. Y sin embargo las seguidillas alosneras iban con más reposo, sin malabarismos, con sus caidillas y de 3 coplas. Las mujeres no elevaban ni levantaban la voz como en las sevillanas corraleras de Sevilla. Pinta de goza, mi novio cantuano, ay, ay, ay. Lo tira al pozo, el clave que me diste, ole, mi alma y ole. Sino que era una especie de rezo musicalizado al son de las panderetas. Ya verás cómo veo, vuelva a tenerme, ya verás cómo veo, damos Y como se hacía todo seguido, por eso supongo yo que se llamaban seguidillas. Podían contar historias bíblicas, Venció a los Fernet cuando la hermosa Judy venció a los Fernet. o de cualquier otra índole. ¿Cómo quieres que yo quiera dos corazones a un tiempo? Con el tiempo, en Sevilla, esas seguidillas van cogiendo un carácter único de aquí, un estilo propio muy característico, y se quedan en 4, pero sigue manteniendo muchos rasgos en común con esas seguidillas manchegas y alosneras. Aprovechando que estamos en plena romería del Rocío, quería dedicar este vídeo a todos aquellos romeros que hacen el camino con cariño, con una cultura y música preciosas y esa espiritualidad que encuentran en esta romería tan especial. En este vídeo también os enseño un tramo del camino que hacen cuando salen de mi pueblo, Alcalá de Guadaira. Mi traje campero, que para quererla soy como el primero.
olvides de ver en mi web mis cursos porque encontrarás uno de técnica, otro de trémolo y otro de sevillanas para aprender a tocarlas en condiciones. Los puedes hacer a tu ritmo con vídeos en 4K y subtítulos en muchos idiomas, con las mejores explicaciones visuales y sonoras. También puedes encontrar mi libro y mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Espero que te guste este vídeo. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuáles son tus sevillanas favoritas, que ya podéis encontrar un montón en este canal, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. La historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que escapó de entre los trigos. Dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna por en medio de un camino. Y el lunes por la mañana, ese lunes de gentío, dicen que bajó del cielo con la Virgen de Rocío acariciando su pelo. La historia de una paloma que bajó desde los cielos, que bajó desde los cielos. La historia de una paloma que bajó desde los cielos. La historia de una paloma que bajó desde los cielos, que bajó desde los cielos. Dicen que la vio una estrella, dicen que la vio un lucero, dicen que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo. Y el lunes de romería, cuando ya el calor aprieta, la vieron por la mañana arriba de la carreta de la hermandad de Triana. La historia de un almonteño que salió de cacería, que salió de cacería. La historia de un almonteño que salió de cacería. La historia de un almonteño que salió de cacería, que salió de cacería. Dicen que vio la pastora más hermosa todavía que la flor de la azucena y la luz del mismo día.
Queriendo saber quién era, preguntó y sintió una voz.